El sitio de las apariciones de Anguera, en el norte de Brasil, se ha convertido en el confesionario de Brasil, donde los sacerdotes confiesan a miles de peregrinos que concurren a presenciar las apariciones. Es una manifestación de la Santísima Virgen poco conocida fuera de Brasil. En sus mensajes nos está hablando de la batalla contra el mal que está comenzando, advirtiendo lo que va a suceder con la fe y dentro de la Iglesia, y hace recomendaciones sobre cómo ponernos a salvo y colaborar con el triunfo de su corazón inmaculado. En este video te voy a contar la historia de estas apariciones y te hablaré sobre los mensajes que la Reina de la Paz de Anguera está dando en estos meses y sus recomendaciones para los tiempos que vienen. El del noreste de Brasil, en el estado de Bahía, en la diócesis de Feira de Santana, en Anguera, un lugar que es insignificante en Brasil, se está apareciendo la Reina de la Paz de Anguera desde el año 1987 a un hombre llamado Pedro Regis, en la hacienda Nueva Maliada, donde la familia cultiva maíz y mandioca. Pedro tiene 14 hermanos. El anterior obispo había nombrado una comisión investigadora de las apariciones que no se expidió, y el obispo actual, Monseñor Zanoni, ha ido varias veces al lugar de las apariciones, ha bendecido a los peregrinos y permite que sus sacerdotes vayan al lugar de las apariciones a confesar a los peregrinos, porque a lo largo de los años Anguera se ha transformado en el gran confesionario de Brasil. Allí arriban miles de peregrinos que se confiesan, rezan, meditan, agradecen y piden a Dios. Y son innumerables los informes de curas milagrosas, conversiones y sucesos milagrosos. Incluso la investigadora italiana Annarita Magri ha escrito un libro sobre las apariciones cuyo título es Anguera tiene razón. Estas apariciones se definen como un llamado urgente del cielo, y sus mensajes llaman a orar y mantenerse firmes ante los eventos que sucederán en el futuro. Hablan de la confusión y persecución que vendrá, de la necesidad de dedicar la vida a Dios, de mantenerse firmes y fieles al verdadero magisterio de la Iglesia, y de la necesidad de oración, Eucaristía y leer las Escrituras. Los mensajes de esta aparición son muy frecuentes como han sido los de Medjugorje, y no contienen nada incompatible con las enseñanzas de la Iglesia. Y dos hechos excepcionales son que Pedro recibió de la Virgen 5 secretos que no han sido revelados, y que el 2 de noviembre de 1991, cuando Nuestra Señora le dictó el mensaje número 458, más de 8.000 peregrinos vieron como Pedro escribió de rodillas 130 hojas en papel oficio durante 2 horas y media. Y luego leyó el mensaje a los presentes, como sucede en todos los mensajes que recibe. ¿Cómo comenzaron estas apariciones? A los 14 años Pedro tuvo un sueño con el niño Jesús que luego sería confirmado por Nuestra Señora como un adelanto de lo que vendría. A los 17 años le comenzaron a dar desmayos y un día cuando regresaba del colegio, medio atontado por el desmayo, se le apareció una hermosa dama con un vestido blanco e infinita luminosidad, y lo alzó diciendo, «Te voy a levantar». Y a los pocos días se le apareció en su casa. Sus hermanas veían que él hablaba mirando un punto fijo en la habitación, pero no veían a nadie. Nuestra Señora le recomendó un sacerdote para que lo guiara, don Hermenegildo de Castorano, y pidió a la familia que rezara el rosario todos los días y le confió el primer secreto. Y 2 días después, mientras la familia rezaba el rosario al anochecer, Pedro oyó una voz que lo llamaba desde afuera y una gran luz lo guió hacia lo que sería a partir de ese momento el lugar de las apariciones. Incluso una de sus hermanas llegó a ver el rayo. Y entonces Nuestra Señora le dijo que quedaría curado de los desmayos porque habían sido una preparación para las apariciones y le agregó, «No tengáis miedo. Yo soy la madre de Jesús y estoy aquí porque preciso de ti para ayudar a mis pobres hijos que necesitan mi auxilio».
Además le pidió que hiciera una cruz de madera y la colocara en ese lugar mismo. Ella se le presenta a Pedro como una mujer de unos 20 años, cabellos negros y ojos azules, un color de piel que dice Pedro no hay nada parecido en la tierra, y posee una extraordinaria belleza y una dulce voz que muestra humildad y amor al hablar en portugués. Aparece casi siempre vestida de blanco y a veces con un manto azul, descalza y flotando a unos 30 centímetros del suelo, envuelta en una luz intensa. En cada aparición, ella bendice a todos los presentes y a los objetos que son colocados al pie de la cruz o presentados en el momento que Pedro eleva el rosario que tiene en la mano. Hemos realizado un análisis de los mensajes de los últimos 3 meses, pero en el sitio web se pueden encontrar los mensajes en español desde 1987. El link te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. ¿Y qué es lo que dice Nuestra Señora en los mensajes? Ella dice que la humanidad se alejó del Creador y camina hacia la destrucción, que vive en un tiempo peor que en el diluvio de Noé, y ha llegado el momento en que regrese a Dios, y Dios tiene prisa de que eso suceda así. Este alejamiento de Dios ha sido causado por el humo que el demonio esparció en todas partes. Además habla sobre la confusión que reina. Dice que la humanidad se dirige hacia un futuro de dudas e incertidumbres, donde la gran confusión se esparcirá por todos lados, y que los lobos disfrazados de corderos mostrarán por sus acciones que en efecto son lobos, y muchos serán engañados y perderán la fe. Recomienda que tenemos que abrir nuestros corazones, pues sólo así seremos capaces de separar la paja del trigo, la mentira de la verdad. Solo buscando la luz de Dios no seremos llevados al fango de las falsas doctrinas. Pide mantener encendida la llama de la fe, confiar en Jesús y no permitir que el demonio venza. Y varias veces repite: suceda lo que suceda, no os alejéis de la verdad, porque llegará un tiempo en que la verdad estará presente en pocos corazones, y por eso pide testimoniar la fe. Dice además que la discordia estará presente en la casa de Dios, y los consagrados estarán en guerra. Muchos serán contaminados y abandonarán la verdadera fe, y pocos quedarán como defensores de la verdad. Habla con pesar de las tinieblas que caerán sobre la iglesia, y que habrá traidores que abandonarán la verdad y confundirán a muchos. Llama a que nos quedemos con el verdadero magisterio de la iglesia para no ser arrastrados por las falsas doctrinas, y advierte que sucederá un hecho asombroso en la casa de Dios que removerá la fe de muchos. También llama a defender la Eucaristía, que denomina el gran tesoro de la iglesia, y llega a decir: vais hacia una gran guerra, y solo por la fuerza de la Eucaristía podéis alcanzar la victoria. También anuncia que los enemigos negarán la existencia del purgatorio, pero dice que el purgatorio existe y muchas almas sufren en él por la falta de oración. Define este tiempo como un tiempo de dolores, pero ha llegado el momento de nuestro regreso a Dios, de la salvación y de la paz. Dice que vendrá una gran batalla. Un ejército furioso actuará en contra del pueblo de Dios, pero solo con la fuerza de la oración podemos soportar las pruebas. Los enemigos tienen la apariencia de buenos, pero en verdad son lobos destructores. Y promete: dadme vuestras manos y os conduciré a la gran victoria. Valor, vosotros no estáis solos. Mi Jesús camina con vosotros. Adelante sin miedo. Y recomienda que, siendo mansos y humildes de corazón, sólo así podremos contribuir para el triunfo definitivo de su inmaculado corazón. Los mensajes hablan constantemente de rezar el rosario, leer las Sagradas Escrituras y ampararse en las enseñanzas del verdadero magisterio de la Iglesia. Una frase típica es: doblad vuestras rodillas en oración. Solo por la fuerza de la oración podéis alcanzar la victoria. Y otra frase es: no os olvidéis, en las manos el Santo Rosario y las Sagradas Escrituras, en el corazón el amor a la verdad.
También nos advierte que los enemigos de Dios avanzarán, pero que la victoria vendrá de los que aman y defienden la verdad. Y ella dice: cuando todo os parezca perdido, el Señor actuará en favor de los justos. Y promete: después de todo dolor, el Señor enjugará vuestras lágrimas y veréis nuevos cielos y nueva tierra. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre estas importantes apariciones en Bahía que nos están instruyendo para estos tiempos. Y me gustaría preguntarte qué impresión te causaron estas apariciones. El maligno ha desatado una guerra contra los sacerdotes. Este artículo lo hemos obtenido de la página web forosdelavirgen.org. La estrategia del demonio es corromper a los laicos a través de la corrupción de los sacerdotes y consagrados. Citaremos textualmente lo que dijo el padre Fuentes, que le refirió Sor Lucía de Fátima, para que quede claro. Padre, el diablo está de humor para entablar una batalla decisiva contra la Santísima Virgen, y el diablo sabe que es lo que más ofende a Dios, y que en un corto espacio de tiempo le hará ganar para él el mayor número de almas. Así el diablo hace todo lo posible para vencer a las almas consagradas a Dios, porque de esta manera el diablo logrará dejar las almas de los fieles abandonadas por sus líderes, con lo cual más fácilmente se apoderará de ellas. Y agregó: lo que aflige al Inmaculado Corazón de María y al Corazón de Jesús es la caída de las almas religiosas y sacerdotales. El diablo sabe que religiosos y sacerdotes que se apartan de su hermosa vocación arrastran a muchas almas al infierno. En el caso de los sacerdotes, la estrategia es, según ella cuenta, llevar a los sacerdotes a una esterilidad de su vida interior, y la estrategia en los laicos es lograr la frialdad y quitarles el entusiasmo con la religión. Esta denuncia de Sor Lucía es completamente refrendada por profecías anteriores de las de Mariana de Jesús Torres por parte de Nuestra Señora del Buen Suceso en Ecuador en el siglo XVII, y también en las apariciones de la Salet unos años después. Posteriormente, en una carta del 12 de abril de 1970, Sor Lucía habla sobre una desorientación diabólica que llena el mundo y que ahora también entró en la Iglesia. A lo que 2 años después se referiría el Papa Pablo VI diciendo que por alguna rendija entró el humo de Satanás en la Iglesia. Esta desorientación diabólica que menciona Sor Lucía la interpretamos tradicionalmente como desorientación doctrinal, pero a la luz de lo que está sucediendo en estos momentos, también deberíamos interpretarla como desorientación sexual. En la misma carta la vidente dice que el pueblo, en su mayoría es ignorante en asuntos religiosos, deriva en sus pastores la responsabilidad de guiarlos, y es esto precisamente por lo que la estrategia diabólica es corromper al clero. En otra carta escrita el 16 de septiembre de 1970 a una monja amiga suya, Madre Martins, le dice: «Es doloroso ver tal desorientación en tantas personas que ocupan posiciones de responsabilidad». Y dice, además, esto sucede porque el diablo ha logrado insinuar el mal bajo la apariencia del bien, y ahora se comportan como el ciego guiando a otro ciego. Le comenta también que ella está ofreciendo sacrificios por todos los sacerdotes y todas las almas consagradas, especialmente por aquellos que están más desviados y engañados. Finaliza diciendo que también es responsabilidad de los laicos saber escuchar, que no son solo seres indefensos en manos de algunos sacerdotes corrompidos. Y repite algo textual que le dijo la Virgen. Nuestra Señora nuevamente dijo
que si no la escuchamos y continuamos con la ofensa, ya no seremos perdonados. No sin antes establecer que, cuando Dios se ve obligado a castigar al mundo, antes de hacerlo, trata de corregirlo con todos los demás remedios posibles. Y el 13 de abril de 1971, en una carta escrita al padre salesiano José Baliño, repite algo dicho anteriormente: en materia religiosa el pueblo es ignorante y se deja arrastrar donde uno lo lleva. Por este motivo, grande es la responsabilidad de aquel que se ha encargado de guiar a la Grey. De modo que hasta acá tenemos que el maligno ha definido que su blanco central son los sacerdotes y los consagrados, y que corrompiendo a estos logra enfriar la fe de los laicos y corromperlos. La responsabilidad es de cada alma. Cada persona no solo debe salvar su propia alma, sino también ayudar a salvar todas las almas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y esto es lo que justifica entonces el tipo de mensaje masivo que está dando la Santísima Virgen en las apariciones públicas. Por ejemplo, es el caso de los videntes de Medjugorje o A Luz de María, para citar solo dos de la enorme cantidad de videntes que están activos en el mundo en este momento. Entonces, tenemos que esta batalla final de los últimos tiempos será por el alma de cada persona y operada por quienes sienten el llamado a oponerse francamente a las corrupciones con que ataca el demonio. Sor Lucía dice expresamente que la Virgen le sugirió que estamos en los últimos tiempos, lo que no significa ni el final de la historia ni el fin del mundo. Más bien parecería que se trata de una batalla en la que nuestro Señor nos dará fuerza para vencer y llegar a una época de paz. Años después la situación se corromperá nuevamente y vendrá el anticristo, y allí sí vendrá nuestro Señor a hacerse cargo del mundo y tendremos el juicio final y el fin de la historia. Esto de alguna manera es lo que predice Joseph Ratzinger, que pasaremos por una tribulación menor, una época de paz, y luego vendrá la gran tribulación, de la que saldremos por la parusía o segunda venida. Sor Lucía dice que la Virgen le dio 3 razones por la que estaríamos en una batalla decisiva en los últimos tiempos. La primera es que hay una batalla decisiva entre el diablo y la Virgen, donde uno de los dos triunfará, y cada uno de nosotros debe elegir el lado, o estamos con Dios o estamos con el diablo. La segunda razón por la que estamos en los últimos tiempos es que Nuestra Señora le dijo a los videntes de Fátima que Dios está dando los 2 últimos remedios al mundo y que después de ellos no habrá otros. Ellos son el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y la tercera razón que le dio Nuestra Señora es que antes del castigo Dios agota todos los demás remedios posibles, de modo que el último remedio que Dios ofrece es a su Santísima Madre, y si la rechazamos no tendremos perdón, porque el único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo, y la Virgen está siendo enviada al mundo por el propio Espíritu Santo. Si rechazamos con pleno conocimiento y consentimiento la salvación que nos ofrece, entonces rechazamos abiertamente a Dios. 7 detalles sobre el significado de la medalla milagrosa. La Virgen de la Medalla Milagrosa, cuya fiesta es el 27 de noviembre, le pidió a Santa Catalina Labouré que realizara una medalla de acuerdo a lo que veía en el momento de la aparición. Así se hizo, y Dios obró muchos milagros. Pero, ¿qué indican los símbolos que aparecen en la medalla y cuál es su mensaje espiritual? El triunfo sobre Satanás. En el anverso de la medalla milagrosa aparece la Virgen sobre el mundo y aplastando con los pies la cabeza de la serpiente, lo que indica que la Inmaculada tiene poder, en virtud de su gracia, para triunfar sobre Satanás. Evoca el Apocalipsis.
Las 12 estrellas sobre la cabeza de María y el color de su vestuario muestran a la mujer vestida de sol del libro del Apocalipsis. Rayos de gracias. Las manos extendidas con los rayos son señal de la misión que tiene la Virgen María como madre y mediadora de las gracias que derrama sobre el mundo y a quienes las pidan. Signo de la Inmaculada. La famosa inscripción «Oh María» afirma la Inmaculada Concepción de la Virgen manifestada a Santa Catalina en esta aparición del 27 de noviembre de 1830, mucho antes que se proclamara el dogma en 1854. Asimismo, indica la misión de intercesión de la Madre de Dios, a quien podemos recurrir con confianza. La realeza de María. El globo que representa la tierra se encuentra bajo los pies de la Virgen porque ella es reina del cielo y de la tierra. Madre del crucificado. Al reverso de la medalla está la M, símbolo de María y de su espiritual maternidad. La cruz es el misterio de la redención y la barra que la sostiene es la letra del alfabeto griego iota o I, que es monograma del nombre Jesús. Todo esto simboliza a la Madre de Cristo crucificado. La Iglesia con los sagrados corazones. Las 12 estrellas son símbolo de la Iglesia que Cristo fundó sobre los apóstoles, mientras que los sagrados corazones de Jesús y María hacen referencia a la devoción que los cristianos debemos tener a ambos corazones. Y hasta aquí 7 cosas que quizá no sabías sobre la medalla de la Milagrosa. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y compártelo, y no olvides suscribirte a nuestro canal para poder ver más vídeos como este. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Siete prácticas para crear una base para superar las tentaciones. Teólogos morales y espirituales hablan de una serie de prácticas que ayudan a superar las tentaciones que veremos brevemente. Primero, el crecimiento en el autoconocimiento y el conocimiento de Dios. Llegar a conocer nuestras fortalezas y debilidades como Dios nos las revela. Considerar realmente quiénes somos ante Dios y a la luz de su misericordia divina. Aprender de nuestra nada sin Dios y nuestra condición de mendigos ciegos que buscamos su gracia y la iluminación, y hacer un progreso constante dejando el orgullo por la verdadera humildad, gratitud y dependencia de Dios. Segundo, mortificaciones, donde aprendemos a aplicar el consejo del Señor que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Aprendemos a perder nuestra vida para encontrarla. Las mortificaciones implican llevar a la muerte, por la gracia de Dios, las excesivas demandas de la carne y las actitudes pecaminosas, tales como la venganza y el odio. Uno puede incluso eliminar placeres lícitos por completo como una manera de ganar un mayor autodominio y autoridad sobre las pasiones. Tercero, centrarse en las raíces del pecado, donde nos fijamos sobre todo en los 7 pecados capitales de la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, junto con otros como el miedo y la ingratitud. Buscamos entender lo que son y aprender sus movimientos, nombrarlos y ver cómo trabajan sutilmente. Es un viaje hacia la obtención de un mayor dominio sobre ellos por la gracia de Dios. Cuarto, detectar el defecto dominante, donde tratamos de aprender nuestras tendencias y debilidades más comunes y ponemos especial énfasis en aprender a dominar y superar
esas tendencias. Esto se une a la práctica de un examen particular, en lo que nos centramos y miramos en profundidad estas fallas predominantes, mientras nos preparamos para la confesión y comprometemos nuestro examen diario. Quinto, el crecimiento de todas las virtudes. Santo Tomás enfatiza dos en lo que se refiere a las tentaciones. La voluntad humana se ve obstaculizada por dos maneras de seguir la rectitud de la razón. En primer lugar, a través de ser orientado por un objeto de placer distinto de lo que exige la rectitud de la razón, y este obstáculo se elimina por la virtud de la templanza. En segundo lugar, a través de la voluntad de no estar inclinado a seguir lo que es conforme a la razón, a causa de alguna dificultad que se presenta. Con el fin de eliminar este obstáculo, es necesaria la fortaleza de la mente. Sexto, purificaciones activas. Primero, de los sentidos, tales como el cuidado de los ojos y los oídos y nuestra necesidad excesiva de comodidades y placeres corporales. Segundo, de la imaginación, donde buscamos inyectar pensamientos cada vez más santos en nuestro paisaje mental con el fin de desplazar los pensamientos necios, impuros y profanos. Tercero, de la memoria, en el que la memoria de nuestros pecados pasados es borrada cada vez más por no pensar demasiado en ellos, y mediante la sustitución de estos recuerdos con más y mejores cosas santas. Debemos alimentar lo que es santo y matar de hambre a lo que es doloroso o pecaminoso. El buen pensamiento se convierte en nuestro interés, y los malos pensamientos y los recuerdos son cada vez más despojados de oxígeno y se marchitan. Aquí también está la práctica loable de orar por el don de lágrimas santas, en el que lloramos por nuestros pecados no pensando demasiado en ellos, sino desarrollando una aversión y una evitación y de pensar de nuevo en ellos con deleite. Cuarto, del intelecto, donde estudiamos con frecuencia la santa sabiduría de Dios, la Biblia, buenos libros teológicos y espirituales, la vida de los santos, etc. Estamos menos conformados a la locura del mundo y más transformados por la renovación de nuestras mentes y formas nuevas y espirituales de pensamiento arraigados en la sabiduría de Dios. Ten en cuenta que Jesús recurrió a las Escrituras para refutar todas las tentaciones en el desierto, y así Él enseña que nuestro intelecto se debe llenar de la sabiduría de Dios para refutar al diablo, a la carne y al mundo. Quinto, de la voluntad, donde practicamos cada vez más e intencionalmente la virtud, reforzándola y desplazando las malas tendencias, los vicios. Buscamos crecer en el amor de Dios y al prójimo y actuar menos por amor propio. En la medida que la virtud crece, se hace más natural y hacemos las cosas buenas con mayor facilidad. Séptimo, la confesión regular y la Santa Comunión. Allí recibimos la gracia de evitar el pecado, crecer en santidad y el deseo de Dios en lugar del pecado. En la Sagrada Comunión, sobre todo, nos volvemos más y más como aquel que recibimos. Es como la medicina y la alimentación para sanarnos y fortalecernos. Octavo, la oración, aquí entendida no como mera recitación, sino como unión cada vez más profunda con Dios, cuyo amor nos transforma para que tengamos disgusto por el pecado y amor por la bondad, la belleza y la verdad.